Bienvenidos, viajeros del tiempo y del misterio, a el manuscrito eterno. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardaban las arenas del sur de Arabia? ¿Qué historias susurraban los vientos del desierto sobre una reina cuya sabiduría rivalizaba con la de los reyes más grandes? Hoy te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo y a embarcarte en un viaje hacia uno de los reinos más enigmáticos de la antigüedad. Esta noche descansarás acompañado por el eco de pasos reales sobre piedras milenarias, por el aroma del incienso que cruzaba desiertos interminables y por la voz de una mujer que desafió las convenciones de su tiempo. Soy Tomás y juntos exploraremos la leyenda que dio origen a todo: el encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón. En las profundidades del tiempo, cuando el mundo conocido se extendía apenas más allá de las fronteras del Mediterráneo y las rutas comerciales eran arterias de civilización, existió un reino envuelto en misterio. El reino de Saba floreció en las tierras del sur de la península arábiga, en lo que hoy conocemos como Yemen y partes de Etiopía. Sus orígenes se remontan al X siglo a.C., una época donde los imperios se medían por el control de las rutas del incienso y las especias. Este reino no solo dominaba territorios vastos, sino que custodiaba algo mucho más valioso: los secretos del comercio aromático que enloquecía a faraones, emperadores y sacerdotes de todos los rincones del mundo conocido. Pero antes de sumergirnos en las complejidades de su economía y su ingeniería, debemos comenzar por la figura que lo elevó a la leyenda: la reina de Saba, conocida en diferentes tradiciones como Bilquis o Maqueda. Emerge de las brumas del pasado no como una simple gobernante, sino como un símbolo de sabiduría, poder y determinación. Las escrituras sagradas de tres grandes religiones la mencionan: el Antiguo Testamento, el Corán y los textos etíopes. Cada tradición añade matices a su historia, pero todas coinciden en un punto fundamental. Esta mujer emprendió un viaje extraordinario para conocer al rey Salomón de Israel, cuya fama de sabiduría había trascendido las fronteras de su reino. Imagina por un momento la vastedad del desierto que separaba estos dos reinos. El viaje desde Saba hasta Jerusalén representaba meses de travesía a través de paisajes implacables, donde el sol abrasador del día daba paso a noches gélidas bajo cielos estrellados. La reina no viajaba sola. Una caravana inmensa la acompañaba, cargada con los tesoros más preciados de su reino: oro finamente trabajado, piedras preciosas que capturaban la luz como fragmentos de estrellas caídas, maderas aromáticas y, sobre todo, grandes cantidades de incienso y mirra. Estos últimos eran más valiosos que el oro mismo, pues su aroma elevaba las oraciones de los templos y perfumaba los palacios de los poderosos. Pero más allá de los regalos materiales, la reina llevaba consigo algo más profundo: preguntas. Las crónicas relatan que había oído hablar de la sabiduría extraordinaria de Salomón y deseaba ponerla a prueba. En una época donde el conocimiento era poder y los enigmas eran moneda de intercambio diplomático, la reina preparó acertijos complejos diseñados para desafiar incluso a la mente más brillante. Algunos textos hablan de enigmas sobre la naturaleza del bien y el mal. Otros mencionan preguntas sobre arquitectura y astronomía. Lo que sabemos con certeza es que este encuentro no fue una simple visita de cortesía, sino un duelo intelectual entre dos de las mentes más agudas de su tiempo. Cuando finalmente llegó a Jerusalén, la magnificencia del palacio de Salomón la recibió. Las descripciones bíblicas hablan de un esplendor sin igual: columnas de cedro del Líbano, ornamentos de oro puro
y una corte donde la sabiduría se manifestaba no solo en palabras, sino en la organización perfecta del reino. El encuentro entre estos dos soberanos se convirtió en el centro de innumerables relatos. Salomón respondió cada uno de sus enigmas con precisión asombrosa, demostrando que su reputación no era exagerada. La reina, lejos de sentirse derrotada, se maravilló ante tanta sabiduría y reconoció abiertamente la grandeza del monarca israelita. Pero este intercambio trascendió lo intelectual. Las leyendas posteriores tejieron historias de un vínculo más profundo entre ambos gobernantes. Algunas tradiciones etíopes sostienen que de esta unión nació un hijo, Menelik I, quien eventualmente llevaría el arca de la alianza a Etiopía, estableciendo una dinastía que se extendería por milenios. Otras versiones árabes e islámicas enfatizan el intercambio de conocimientos y el establecimiento de lazos comerciales duraderos. Más allá de la veracidad histórica de estos relatos, lo que permanece es el impacto cultural de este encuentro. Dos mundos que se tocan, dos sabidurías que dialogan. La figura de la reina de Saba nos habla de una época donde el poder femenino podía manifestarse plenamente en sociedades que hoy consideraríamos patriarcales. Ella no era simplemente una consorte o una regente temporal, era la soberana absoluta de un reino próspero y estratégicamente crucial. Su decisión de emprender un viaje tan arduo demuestra valentía, curiosidad intelectual y una visión política extraordinaria. Al establecer relaciones con el reino más poderoso del Levante, aseguraba para Saba no solo alianzas comerciales, sino también prestigio y reconocimiento en el concierto de las naciones antiguas. El reino de Saba que ella gobernaba ya era, para ese momento, un centro neurálgico del comercio mundial. Los sabeos habían domesticado las rutas del desierto como ningún otro pueblo, convirtiendo el comercio del incienso en un arte casi místico. Este producto, extraído de árboles específicos que crecían en las montañas del sur de Arabia, era indispensable para los rituales religiosos de egipcios, babilonios, persas y más tarde romanos. El humo fragante del incienso se consideraba el medio por el cual las oraciones ascendían hacia los dioses, y por tanto, su valor trascendía lo económico para convertirse en algo sagrado. Mientras te preparas para descansar esta noche, reflexiona sobre esta mujer extraordinaria que desafió el desierto en busca de sabiduría. Su historia nos recuerda que la curiosidad y el deseo de conocimiento no tienen fronteras ni épocas. La reina de Saba se convirtió en un símbolo que atravesó civilizaciones, inspirando obras de arte, literatura y música durante 3000 años. Su nombre resuena en las mezquitas de Oriente Medio, en las iglesias de Etiopía y en las sinagogas del mundo entero. Cada cultura la adoptó, la transformó y la mantuvo viva en su memoria colectiva. El encuentro entre la reina y Salomón marca también el momento en que el reino de Saba emerge de las sombras de la prehistoria para entrar en el registro histórico. A partir de este punto, las menciones se multiplican en textos asirios, babilonios y más tarde greco-romanos. Los sabeos ya no son simplemente los misteriosos mercaderes del incienso, sino actores políticos reconocidos en el escenario internacional del mundo antiguo. Su reino se consolidaría en los siglos siguientes como una potencia regional cuyo control sobre las rutas comerciales le garantizaba riqueza y poder. Así concluye el primer capítulo de nuestro viaje por el reino de Saba. Has conocido a la mujer que personifica los orígenes legendarios de esta civilización. Has sentido la arena del desierto bajo los pies de su caravana
y has presenciado el diálogo entre dos sabidurías que marcaron su época. Pero esto es apenas el comienzo. En los próximos capítulos descubriremos cómo los sabeos construyeron un imperio económico basado en aromas sagrados, cómo dominaron el arte de hacer florecer el desierto y cómo enfrentaron los cambios que eventualmente transformarían su mundo para siempre. Por ahora, descansa con la tranquilidad de quien ha tocado por un momento la eternidad de la historia. Buenas noches, viajero del tiempo. Bienvenido nuevamente, viajero del tiempo, a este viaje por las arenas eternas del reino de Saba. En el capítulo anterior, conociste a la legendaria reina que desafió el desierto en busca de sabiduría. Ahora te invito a descubrir el verdadero secreto detrás del poder sabeo, un comercio tan antiguo como sagrado, tan valioso como misterioso. Respira profundo y déjate envolver por los aromas que conquistaron imperios y transformaron el sur de Arabia en el guardián de los tesoros más preciados del mundo antiguo. Esta noche viajaremos por rutas milenarias donde cada grano de incienso valía más que su peso en oro, donde las especias eran monedas de reyes y donde la mirra perfumaba los templos de dioses olvidados. El incienso. Esa palabra evoca imágenes de humo ascendente en templos antiguos, de ceremonias místicas y de ofrendas a lo divino. Pero, ¿qué era exactamente el incienso y por qué despertaba tal fascinación en las civilizaciones antiguas? El incienso verdadero, conocido científicamente como olíbano, se extraía de árboles del género Boswellia, que crecían exclusivamente en las regiones montañosas del sur de Arabia y el Cuerno de África. Estos árboles, retorcidos y resistentes, prosperaban en terrenos áridos, donde pocas otras plantas sobrevivían. Los recolectores sabeos realizaban incisiones precisas en la corteza de los árboles, permitiendo que la resina lechosa brotara y se solidificara al contacto con el aire, formando lágrimas doradas que capturaban la esencia misma del desierto. La recolección del incienso era un arte transmitido de generación en generación. Los sabeos comprendían los ciclos de los árboles. Sabían exactamente cuándo y cómo realizar las incisiones para maximizar la producción sin dañar permanentemente las plantas. Este conocimiento era celosamente guardado, convirtiéndose en uno de los secretos comerciales más valiosos de la antigüedad. Las familias que controlaban los bosques de incienso acumulaban riquezas inimaginables, pues el resto del mundo dependía completamente de ellos para obtener este producto esencial. No existían sustitutos que pudieran igualar la fragancia pura y penetrante del verdadero incienso sabeo. Pero el incienso no viajaba solo por las rutas del desierto. Junto a él, la mirra compartía el camino hacia los mercados del norte. La mirra, extraída de árboles del género Comifora, producía una resina más oscura y amarga que el incienso. Su uso trascendía lo ceremonial para convertirse en elemento fundamental de la medicina antigua y el embalsamamiento. Los egipcios la consideraban indispensable para preservar los cuerpos de sus faraones en su viaje hacia la eternidad. Cada momia que descansaba en las pirámides había sido tratada con mirra sabea, creando un vínculo invisible entre las arenas de Arabia y las orillas del Nilo. Esta conexión no era meramente comercial, era espiritual, un puente aromático entre civilizaciones que compartían la creencia en la trascendencia. Las rutas que conectaban Saba con el mundo conocido eran verdaderas arterias de civilización. La ruta del incienso, como llegó a conocerse, se extendía por más de 3.000 kilómetros a través del desierto arábigo.
Partía desde las tierras sabeas en el sur, atravesaba el corazón de Arabia, cruzando oasis estratégicos y culminaba en los grandes mercados de Gaza, Petra y Damasco. Desde allí, las caravanas se dispersaban hacia Egipto, Mesopotamia, Persia y eventualmente hasta las costas del Mediterráneo. Cada tramo del viaje requería conocimientos precisos sobre pozos de agua, refugios seguros y tribus locales que controlaban territorios específicos. Los sabeos no solo dominaban la producción del incienso, sino también la logística de su transporte. Desarrollaron caravanas especializadas compuestas por centenares de camellos, animales perfectamente adaptados a las condiciones extremas del desierto. Estos dromedarios, conocidos como los barcos del desierto, podían cargar hasta 200 kilos de mercancía y recorrer distancias impresionantes con mínimas necesidades de agua. La domesticación y cría selectiva de camellos fue otra de las contribuciones sabeas a la civilización, permitiendo el florecimiento de redes comerciales que previamente habían sido imposibles. Cada caravana era una empresa masiva que requería meses de planificación y coordinación entre múltiples actores. Pero el verdadero genio sabeo residía en su capacidad para mantener el monopolio del comercio aromático durante siglos. Crearon un sistema de intermediarios cuidadosamente controlado, donde ningún comerciante extranjero podía acceder directamente a las fuentes de incienso. Los mercaderes griegos y romanos que compraban en los mercados del Levante no tenían idea de dónde exactamente crecían estos árboles preciosos. Los sabeos cultivaban deliberadamente el misterio, difundiendo historias fantásticas sobre serpientes aladas que custodiaban los bosques de incienso o pájaros gigantes que atacaban a quienes osaban acercarse. Estas leyendas, registradas por historiadores como Heródoto, servían un propósito práctico: mantener alejados a los curiosos y preservar el secreto de sus fuentes. Si este viaje por las rutas aromáticas del pasado te está cautivando, te invito a suscribirte a El Manuscrito Eterno. Aquí encontrarás más historias fascinantes que te acompañarán en las noches mientras exploras civilizaciones olvidadas y secretos milenarios. Continuemos ahora nuestro recorrido por el poder económico que estos aromas conferían al reino de Saba. El precio del incienso en los mercados finales era astronómico. Los templos de Roma pagaban fortunas por obtener cantidades suficientes para sus ceremonias religiosas. Se estima que durante el apogeo del comercio, en los primeros siglos de nuestra era, Roma importaba anualmente más de 3.000 toneladas de incienso del sur de Arabia. Cada libra podía costar el equivalente al salario mensual de un trabajador común. Este flujo constante de riqueza transformó completamente la sociedad sabea, permitiendo el desarrollo de ciudades impresionantes, sistemas de irrigación complejos y una cultura refinada que rivalizaba con cualquier otra del mundo antiguo. Las ciudades sabeas que jalonaban la ruta del incienso se convirtieron en centros cosmopolitas donde convergían culturas diversas. Shabwa, la capital del reino durante ciertos periodos, era conocida por sus palacios magníficos y sus templos dedicados a divinidades lunares. Los viajeros que llegaban desde tierras lejanas se maravillaban ante la arquitectura sabea, caracterizada por edificios de varios pisos construidos con piedra caliza finamente tallada. Las inscripciones en alfabeto sudarábigo que adornaban estos edificios hablaban de reyes poderosos, de deducciones a los dioses y de transacciones comerciales que movían fortunas enteras. Estas ciudades no eran simplemente puntos de comercio.
eran manifestaciones físicas del poder económico acumulado a través de generaciones. Pero el comercio del incienso también implicaba diplomacia y alianzas complejas. Los sabeos debían mantener relaciones cordiales con las tribus del desierto que controlaban segmentos cruciales de las rutas comerciales. Pagaban tributos, establecían matrimonios estratégicos y compartían parte de sus ganancias para garantizar paso seguro a través de territorios hostiles. Al mismo tiempo, negociaban tratados con los grandes imperios del norte, asegurando mercados estables para sus productos. Esta red de relaciones internacionales convertía a Saba en un actor político significativo, cuya influencia se extendía mucho más allá de sus fronteras físicas. Los templos dedicados al dios lunar Almacá, la deidad principal del panteón sabeo, recibían generosas donaciones de los mercaderes exitosos. Estas ofrendas no eran simplemente actos de piedad, representaban inversiones en el tejido social que sostenía todo el sistema comercial. Los sacerdotes administraban vastas propiedades, organizaban festivales que cohesionaban la comunidad y actuaban como mediadores en disputas comerciales. La religión y el comercio se entrelazaban de manera inseparable, creando una cosmovisión donde el éxito material era visto como bendición divina y la prosperidad del reino como reflejo del favor de los dioses. Mientras te dispones a descansar, reflexiona sobre cómo estos aromas sagrados conectaron mundos distantes. El humo del incienso sabeo ascendía en templos egipcios, mientras faraones oraban por la eternidad. Perfumaba los altares de Babilonia, donde sacerdotes interpretaban presagios en las estrellas. Llenaba los santuarios de Jerusalén, donde el pueblo de Israel honraba a su Dios único. Y finalmente, se elevaba en los templos de Roma, el imperio que eventualmente dominaría todo el Mediterráneo. En cada uno de estos lugares, el aroma era el mismo, el del desierto sabeo, el del poder económico convertido en humo místico, el de una civilización que comprendió que controlar lo sagrado era controlar el mundo. Así termina nuestro segundo viaje por el reino de Saba. Has respirado los aromas que conquistaron imperios, has caminado las rutas milenarias del desierto y has comprendido cómo el comercio puede elevar a una nación a la grandeza. Pero aún quedan maravillas por descubrir. En el próximo capítulo exploraremos la obra de ingeniería más impresionante de los sabeos, la gran represa de Marib, el monumento que transformó el desierto en un jardín. Descansa ahora, viajero, con el conocimiento de que los aromas del pasado aún perfuman nuestra comprensión del mundo antiguo. Bienvenido una vez más, viajero del tiempo, a este recorrido por las maravillas del reino de Saba. En los capítulos anteriores conociste a la legendaria reina que personificó la sabiduría de su pueblo y descubriste las rutas aromáticas que tejieron riqueza a través del desierto. Ahora te invito a contemplar la obra maestra de ingeniería que transformó la relación entre los sabeos y su tierra inhóspita. Cierra los ojos por un momento e imagina un río que fluye por tierras áridas, jardines que florecen donde solo debería haber arena y una estructura colosal que desafió las leyes del desierto durante más de 1000 años. Esta noche descansarás acompañado por el murmullo del agua que convirtió a Marib en el corazón verde de Saba, por el eco de constructores visionarios y por el legado de quienes comprendieron que dominar el agua era dominar el destino. Marib. Este nombre resuena en la historia como símbolo de grandeza y ambición humana. La ciudad de Marib, ubicada en el Liyot-Sintos, corazón de lo que hoy es Yemen, fue durante siglos la capital política y espiritual del reino de Saba.
Pero su verdadera importancia no residía únicamente en sus palacios o templos, sino en la obra de ingeniería más impresionante de la Arabia antigua, la gran represa de Marib. Esta estructura monumental, construida originalmente alrededor del siglo VIII a.C. y ampliada continuamente durante generaciones, representaba el triunfo de la inteligencia humana sobre las condiciones más adversas. En una región donde las lluvias eran escasas y estacionales, donde el agua determinaba la vida o la muerte, los sabeos idearon un sistema que capturaría y distribuiría cada gota preciosa con una eficiencia asombrosa. La represa se construyó aprovechando la geografía natural del valle de Dana, donde las aguas de las montañas circundantes convergían durante las lluvias monzónicas. Los ingenieros sabeos identificaron el lugar perfecto donde las paredes rocosas del valle se estrechaban, creando un embudo natural que podía ser cerrado con una estructura artificial. La represa en sí medía aproximadamente 600 metros de longitud y alcanzaba una altura de 15 metros en algunos puntos. Estaba construida con bloques de piedra caliza cuidadosamente tallados y ensamblados sin el uso de mortero, empleando una técnica que distribuía la presión del agua de manera uniforme a lo largo de toda la estructura. Esta ingeniería preventiva permitía que la represa soportara las crecidas violentas sin colapsar. Pero la represa era solo el comienzo de un sistema hidráulico complejo que transformaba el paisaje circundante. Desde la estructura principal se extendían dos canales principales, uno hacia el norte y otro hacia el sur del valle. Estos canales, excavados en la roca viva y revestidos con piedra para prevenir filtraciones, conducían el agua almacenada hacia vastas áreas de cultivo. El canal norte, conocido como Albarid, alimentaba los campos del clan real y las tierras de los templos principales. El canal sur, llamado Al-Halak, irrigaba las propiedades de las familias nobles y los comerciantes prósperos. Esta distribución del agua no era casual, reflejaba la jerarquía social sabea, donde el control sobre los recursos hídricos equivalía a poder político y económico. La gestión del agua requería una organización social sofisticada y disciplinada. Los sabeos desarrollaron un sistema de derechos de agua meticulosamente regulado, donde cada agricultor conocía exactamente cuándo y cuánta agua podía extraer de los canales. Existían inspectores especializados que vigilaban el cumplimiento de estas normas, asegurándose de que ningún individuo monopolizara el recurso en detrimento de la comunidad. Las inscripciones sabeas que han sobrevivido hasta nuestros días registran estas regulaciones con precisión legal, demostrando que la administración del agua era considerada tan importante como la defensa militar o el comercio exterior. Las sanciones por el uso indebido del agua eran severas, pues se comprendía que la supervivencia colectiva dependía del respeto a estas normas. Gracias a este sistema, el valle de Marib se transformó en un vergel que contrastaba dramáticamente con el desierto circundante. Los viajeros que llegaban desde tierras lejanas describían con asombro los jardines de palmeras datileras que se extendían por kilómetros, los campos de cereales que ondulaban con la brisa y los huertos de árboles frutales que producían cosechas abundantes. Se cultivaban cereales como trigo y cebada, fundamentales para la alimentación diaria. Las palmeras datileras proporcionaban no solo frutos nutritivos, sino también madera para construcción y hojas para techar las viviendas.
Los sabeos también cultivaban uvas, granadas e higos, creando una dieta variada que sustentaba una población creciente y próspera. La prosperidad agrícola generada por la represa permitió el florecimiento de una civilización urbana compleja. Marib creció hasta convertirse en una metrópoli de decenas de miles de habitantes, un fenómeno extraordinario en el contexto del desierto arábigo. La ciudad se adornó con templos magníficos dedicados a Al-Makah, el dios lunar que presidía sobre la fertilidad y las aguas. El más famoso de estos templos, conocido como Mahram Bilqis o Templo de Awam, era un complejo arquitectónico impresionante, con columnas de hasta 14 metros de altura. Estos templos no eran simplemente lugares de culto. Funcionaban como centros económicos donde se almacenaban excedentes agrícolas, se realizaban transacciones comerciales y se resolvían disputas legales bajo la mirada de los sacerdotes que actuaban como mediadores. La represa de Marib también representaba un logro tecnológico que requería mantenimiento constante y conocimientos especializados transmitidos de generación en generación. Los ingenieros sabeos comprendían principios hidráulicos que no serían formalizados matemáticamente sino hasta siglos después. Sabían cómo calcular la presión del agua, cómo diseñar compuertas que pudieran abrirse y cerrarse según las necesidades de irrigación y cómo construir sistemas de drenaje que evitaran la acumulación de sedimentos que pudieran obstruir los canales. Este conocimiento técnico era tan valioso como el secreto de las rutas del incienso, pues garantizaba la continuidad de la civilización sabea en condiciones que habrían hecho imposible cualquier asentamiento permanente. Durante más de 1000 años, la represa de Marib sostuvo la grandeza del reino de Saba. Generación tras generación de sabeos nació, vivió y murió protegida por esta estructura que parecía eterna. Los reyes se sucedían en el trono, las dinastías ascendían y caían, las rutas comerciales fluctuaban según las condiciones políticas regionales, pero la represa permanecía constante, alimentando los campos que alimentaban al pueblo. Las inscripciones conmemorativas talladas en sus muros registraban las ampliaciones y reparaciones ordenadas por sucesivos monarcas, cada uno dejando su marca en este monumento compartido. Leer estas inscripciones es como escuchar un diálogo a través de los siglos entre gobernantes que comprendían su responsabilidad hacia las generaciones futuras. Pero incluso las obras más grandiosas de la humanidad están sujetas a las fuerzas inexorables del tiempo y la naturaleza. La represa requería reparaciones periódicas después de cada temporada de lluvias intensas. Con el paso de los siglos, a medida que el poder político de Saba comenzó a fragmentarse y las luchas internas debilitaron la cohesión social, el mantenimiento de la represa se volvió cada vez más difícil. Los recursos que antes se destinaban automáticamente a preservar esta infraestructura vital comenzaron a desviarse hacia conflictos militares o competencias dinásticas. La decadencia de la represa reflejaba y aceleraba la decadencia general del reino, en un círculo vicioso donde la debilidad política conducía al deterioro de la infraestructura, lo cual a su vez profundizaba la crisis económica y social. Mientras descansas esta noche, reflexiona sobre esta lección que Marib nos enseña. Las civilizaciones no se construyen únicamente con espadas o riquezas comerciales, sino con la capacidad de trabajar colectivamente para transformar el entorno hostil en hogar acogedor. La represa de Marib fue más que piedra y agua. Fue un pacto social materializado, un compromiso entre generaciones que transformó el desierto en jardín. Durante más de 1000 años,
Esa estructura monumental sostuvo vidas, nutrió sueños y permitió que floreciera una cultura refinada en medio de la aridez. Su construcción requirió visión, su mantenimiento exigió disciplina, y su legado nos recuerda que los logros más duraderos de la humanidad son aquellos que sirven al bien común. Así concluye nuestro viaje por el corazón verde del reino de Saba. Has contemplado la maravilla de ingeniería que desafió al desierto. Has comprendido la organización social necesaria para mantener tal prodigio y has sentido el murmullo del agua que dio vida a una civilización. Pero toda historia tiene su ocaso. Toda grandeza enfrenta eventualmente su transformación. En el próximo y último capítulo exploraremos cómo el reino de Saba afrontó los cambios que redibujaron el mapa de Arabia, cómo nuevas fuerzas políticas y religiosas transformaron la región y cómo el legado sabeo persiste en las arenas del tiempo. Descansa ahora, viajero, con la serenidad de quien ha tocado las piedras de una maravilla antigua. Bienvenido por última vez en este viaje, querido viajero del tiempo, a las páginas finales de la historia del reino de Saba. Has acompañado a la legendaria reina en su búsqueda de sabiduría. Has respirado los aromas sagrados que conquistaron imperios y has contemplado la maravilla de ingeniería que transformó el desierto en jardín. Ahora ha llegado el momento de cerrar este ciclo, de comprender cómo todas las civilizaciones, por brillantes que sean, experimentan transformaciones profundas que las llevan hacia nuevas formas de existencia. Esta noche descansarás con la comprensión de que los finales no son desapariciones, sino metamorfosis. Prepárate para explorar cómo el reino de Saba enfrentó los vientos del cambio que redibujaron el mapa de Arabia, y cómo su legado, aunque transformado, continúa susurrando en las arenas del tiempo. Los primeros signos del ocaso sabeo comenzaron a manifestarse durante los primeros siglos de nuestra era. El comercio del incienso, que había sido la columna vertebral de la economía sabea durante casi 1000 años, empezó a declinar gradualmente. Las rutas marítimas, desarrolladas por navegantes grecorromanos que habían aprendido a aprovechar los vientos monzónicos, permitían transportar especias y aromas directamente desde la India y el Cuerno de África hacia los puertos del Mediterráneo. Estas rutas marítimas eran más rápidas y económicas que las largas caravanas terrestres que atravesaban el desierto arábigo. El monopolio que los sabeos habían mantenido celosamente durante siglos comenzó a erosionarse ante esta nueva realidad geográfica y tecnológica. Los mercados que antes dependían exclusivamente de las caravanas sabeas ahora tenían alternativas, y el poder económico que había sustentado la grandeza de Saba empezó a dispersarse. Simultáneamente, la región experimentaba presiones políticas de imperios en expansión. Los romanos, que habían consolidado su dominio sobre el Mediterráneo oriental, miraban con creciente interés hacia Arabia. En el año 27 a.C., el emperador Augusto ordenó una expedición militar hacia el sur de la península arábiga, liderada por el prefecto Aelio Galo. Aunque esta campaña romana no logró conquistar permanentemente el territorio sabeo, demostró la vulnerabilidad del reino ante las ambiciones imperiales. Los romanos buscaban no solo controlar las fuentes del incienso, sino también acceder a las rutas comerciales hacia la India. Esta amenaza externa coincidió con fragmentaciones internas, donde diferentes ciudades-estados sabeas competían por el poder, debilitando la unidad que había sido fundamental para la grandeza del reino. Pero el golpe más devastador llegó de donde menos se esperaba,
de las propias entrañas de la tierra que los sabeos habían dominado magistralmente. Alrededor del año 575 de nuestra era, la gran represa de Marib sufrió una ruptura catastrófica que las crónicas árabes posteriores recordarían como el evento que marcó el fin de una época. Siglos de deterioro acumulado, mantenimiento insuficiente debido a las crisis políticas y una tormenta particularmente violenta convergieron en un momento desastroso. Las aguas contenidas durante generaciones se liberaron súbitamente, arrasando con los sistemas de irrigación, inundando los campos cultivados y transformando el vergel de Marib en paisaje desolado. La catástrofe fue tan traumática que quedó registrada incluso en el Corán, donde se menciona el diluvio de Arim como castigo divino y advertencia sobre la ingratitud humana. La destrucción de la represa desencadenó una crisis migratoria masiva. Las poblaciones que durante generaciones habían vivido de la agricultura irrigada se vieron forzadas a abandonar sus tierras ancestrales. Tribus enteras iniciaron migraciones hacia el norte de Arabia, llevando consigo sus tradiciones, sus historias y su identidad sabea. Estos movimientos poblacionales contribuyeron a la arabización de regiones que posteriormente serían fundamentales en la historia islámica. Las tribus que partieron de Yemen llevaban en su memoria colectiva los relatos de la grandeza pasada, las leyendas de la reina de Saba y el recuerdo de ciudades prósperas. Esta diáspora dispersó la cultura sabea, pero también la preservó en formas transformadas a través de toda la península arábiga. Mientras el poder político sabeo se fragmentaba y la economía tradicional colapsaba, nuevas corrientes religiosas comenzaban a penetrar la región. El cristianismo, que había florecido en el Imperio Romano desde el siglo IV, extendió sus raíces hacia el sur de Arabia. Comunidades cristianas se establecieron en varias ciudades del antiguo territorio sabeo, construyendo iglesias y traduciendo textos sagrados al idioma local. El reino de Himyar, que había absorbido los restos del poder sabeo, experimentó conversiones significativas al cristianismo durante el siglo V. Algunos monarcas himyaritas adoptaron la nueva fe, aunque también hubo periodos de tensión con comunidades judías establecidas en la región desde siglos anteriores. Esta diversidad religiosa reflejaba un mundo en transformación donde las antiguas certezas politeístas daban paso a monoteísmos competitivos. La llegada del judaísmo a Yemen también marcó profundamente la región. Comunidades judías prósperas se establecieron en varias ciudades, manteniendo conexiones con centros judíos en Mesopotamia y el Levante. Algunos reyes himyaritas se convirtieron al judaísmo, creando un fenómeno único en la historia de Arabia. Un reino árabe con monarquía judía. El rey Dhu-Nuwas, que gobernó a principios del siglo VI, es recordado en las crónicas por su fervor religioso y los conflictos que esto generó con las comunidades cristianas de la región. Estos conflictos religiosos atrajeron la intervención de potencias extranjeras. El reino cristiano de Aksum, en Etiopía, invadió Yemen para proteger a los cristianos locales, estableciendo un dominio que duraría décadas. El sur de Arabia se había convertido en campo de batalla de rivalidades religiosas y geopolíticas que trascendían sus fronteras. En medio de estas transformaciones políticas y religiosas, los sabeos como entidad cultural comenzaron a diluirse en identidades más amplias. Las ciudades que habían sido centros sabeos fueron absorbidas por nuevas configuraciones políticas, primero el reino de Himyar, luego el dominio aksumita
Y finalmente, en el siglo VII, la expansión del Islam transformaría completamente el panorama religioso y cultural de Arabia. Los templos dedicados a Al-Makká fueron abandonados o convertidos en mezquitas. Las inscripciones en alfabeto sudarábigo dejaron de tallarse en piedra, reemplazadas por el árabe del Corán. Las antiguas prácticas rituales se desvanecieron ante las nuevas ortodoxias monoteístas. Sin embargo, la memoria colectiva preservó fragmentos de la grandeza sabea, tejidos ahora en nuevas narrativas religiosas y culturales. Cuando el profeta Mahoma predicó el Islam en el siglo VII, las historias del reino de Saba ya formaban parte del patrimonio cultural árabe. El Corán menciona a la reina de Saba en un pasaje memorable donde ella, guiada por un pájaro mensajero, reconoce la verdad del monoteísmo predicado por Salomón. Esta historia, reinterpretada en clave islámica, garantizó que la memoria de Saba permaneciera viva en la conciencia de millones de musulmanes a través de los siglos. La reina legendaria se convirtió en símbolo de la sabiduría que reconoce la verdad divina, un ejemplo para las generaciones futuras de creyentes. Así, paradójicamente, el fin del Saba histórico coincidió con la inmortalización del Saba legendario en las escrituras sagradas del Islam. Los arqueólogos que excavaron las ruinas de Marib en los siglos XIX y XX desenterraron fragmentos de esta civilización perdida. Las columnas del templo de Awam emergieron de la arena como testigos mudos de una grandeza olvidada. Las inscripciones en piedra, cuidadosamente fotografiadas y traducidas, revelaron nombres de reyes, registros de transacciones comerciales y dedicatorias a dioses que nadie había adorado en más de 1000 años. Los restos de la gran represa, parcialmente visibles en el paisaje yemení, recordaban la ambición de quienes se atrevieron a desafiar el desierto. Estos hallazgos arqueológicos conectaron el Saba de la leyenda con el Saba de la historia, demostrando que detrás de los mitos existía una civilización real, compleja y sofisticada. Mientras te dispones a descansar por última vez con esta historia, reflexiona sobre las lecciones que el reino de Saba nos lega. Nos enseña que la grandeza material requiere fundamentos sólidos, conocimiento técnico, organización social y visión a largo plazo. Nos muestra que ninguna civilización es eterna en su forma original, pero que sus contribuciones pueden trascender su existencia política. La ruta del incienso ya no transporta caravanas cargadas de aromas sagrados, pero las rutas comerciales que los sabeos pioneros establecieron trazaron caminos que aún conectan continentes. La represa de Marib ya no irriga vastos campos, pero demostró que la cooperación humana puede transformar entornos hostiles en hogares prósperos. Y la reina de Saba, aunque su existencia histórica exacta permanezca envuelta en misterio, continúa inspirando como símbolo de sabiduría, poder femenino y búsqueda del conocimiento. Así concluye nuestro viaje por el reino de Saba, desde sus orígenes legendarios hasta su transformación en nuevas formas de existencia. Has caminado junto a reinas sabias, has respirado incienso sagrado, has contemplado maravillas de ingeniería y has presenciado el ocaso de una civilización. Pero recuerda, en la historia humana, los finales son siempre comienzos disfrazados. El legado de Saba vive en las tradiciones de Yemen, en las páginas del Corán, en las ruinas que desafían al olvido y en las historias que padres cuentan a sus hijos bajo cielos estrellados. Descansa ahora, viajero del tiempo, con la serenidad de quien ha tocado la eternidad. Que los susurros de Saba te acompañen en tus sueños
Buenas noches.